Un cordial saludo, soy Camilo Escobar Mora, el fundador de Juridia, una academia de filosofía del derecho. Para abogados explicamos el fundamento jurídico, el fundamento del derecho, para que los abogados conozcan el deber ser jurídico, es decir, la forma en la cual existen los derechos y deberes, la forma en la cual se ejercen los derechos y deberes, es decir, los criterios que se deben cumplir, los requisitos, las características, las condiciones que se deben cumplir, atender, para que pueda existir y propiamente exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Es decir, que explicamos cómo existe el cumplimiento del derecho, la forma del cumplimiento del derecho, la forma de cumplir con lo definido en el todo del derecho. Y en esta ocasión les explicaré en qué consiste la culpa jurídica, la culpa en el derecho, en relación con el derecho, la culpa definida en el todo del derecho. Y lo determinante es tener en cuenta que la culpa es un elemento que debe existir, es algo necesario cuando se define si existe una responsabilidad en cuanto al hecho de tener que responder, de deber responder, de estar obligado a responder por el efecto de un incumplimiento del derecho. Entonces, siempre se necesita de la existencia de la culpa, es decir, de la existencia de la comprobación del incumplimiento del derecho en relación con la persona y propiamente en relación con el ser humano o con cada uno de los seres humanos involucrados en un incumplimiento del derecho, en el efecto, en la consecuencia de un incumplimiento del derecho. Entonces, así se diga que existe la culpa en algunos casos y en otros no, frente a la responsabilidad ante el incumplimiento del derecho, esto no es así, porque siempre debe existir la claridad sobre el incumplimiento del derecho para que exista el deber de responder frente a los efectos, frente a las consecuencias, frente al efecto de un incumplimiento del derecho, del incumplimiento del derecho. Y entonces no es válido, no existe propiamente, no es que exista la responsabilidad objetiva y la responsabilidad subjetiva frente al incumplimiento del derecho, es decir, frente al hecho de tener que responder ante un incumplimiento del derecho y por ende no es que exista una responsabilidad basada en la culpa y una responsabilidad que no necesita de la existencia de la culpa o propiamente de la comprobación de la existencia de una culpa para que exista el deber de responder ante el incumplimiento del derecho. Siempre debe existir la claridad sobre el incumplimiento del derecho, sobre el hecho de haberse incumplido con el derecho, para que se defina, para que exista propiamente claridad sobre quién o quiénes deben responder en relación con ello. Entonces no existe la responsabilidad objetiva, es decir, una responsabilidad que solo se basa en la existencia de un hecho definido en una norma sobre responsabilidad ante el incumplimiento del derecho, para que con la existencia de ese hecho sea suficiente para que se deba responder, porque pues ni siquiera será claro quién debe responder y cómo, porque no estará clara la relación jurídica en relación con el incumplimiento, porque no estará claro quién o quiénes hicieron el incumplimiento del derecho, es decir, quién o quiénes incumplieron con el derecho, no estará clara la consecuencia de ese incumplimiento y en definitiva no estará clara la responsabilidad ante dicho incumplimiento en relación con el incumplimiento existente, en relación con dicho incumplimiento del derecho. Entonces, no es válido afirmar que existe la responsabilidad objetiva y la responsabilidad subjetiva. Existe la responsabilidad de lo relacionado con los efectos y propiamente con el todo del efecto del incumplimiento del derecho, y eso depende de la existencia de la culpa, y por ende la culpa es simplemente la forma de la existencia del incumplimiento. Tiene que haber claridad sobre cómo existe el incumplimiento y por ende sobre quién o quiénes hicieron el incumplimiento o sobre cada quien frente al incumplimiento, sobre cómo cada quien incumplió con el derecho y sobre el efecto de cada incumplimiento y por ende frente al todo del efecto del incumplimiento en relación con ello. Y ese todo del incumplimiento es el todo creado por el resultado de la unión de cada incumplimiento.
para que ahí sí que se conozca quién o quiénes tienen deberes frente a ello y cómo existen, y por ende para que se conozca cuáles son los derechos, ¿cierto?, de los afectados o de cada uno de los vinculados, propiamente de los afectados, en relación con dicho incumplimiento. Entonces siempre se necesita de la existencia de la culpa y propiamente de la claridad de la comprobación del hecho del incumplimiento del derecho. Se requiere siempre de la claridad de la existencia o inexistencia del incumplimiento del derecho, de un incumplimiento del derecho, es decir, que no existe, por ende, la responsabilidad objetiva y subjetiva. Y para que esto quede claro, lo que se afirma como responsabilidad subjetiva, lo que se denomina como responsabilidad subjetiva, lo que se denomina responsabilidad subjetiva consiste en la responsabilidad basada en la existencia de la culpa. Tampoco es, digamos, una responsabilidad exclusivamente subjetiva, porque como nos damos cuenta se requiere de la claridad frente a cada uno de los sujetos, o sea, se basa en lo subjetivo, pero a la vez en el hecho, en cada uno de los hechos relacionados con el incumplimiento y propiamente frente al todo del hecho del incumplimiento. Debe existir claridad frente a cómo existe el todo del hecho del incumplimiento, el hecho del incumplimiento del derecho, el hecho de haberse incumplido con el derecho. Debe existir claridad frente al hecho del incumplimiento del derecho. Entonces, por supuesto que esto involucra elementos objetivos y subjetivos y propiamente la claridad frente al incumplimiento o, según el caso, el cumplimiento del derecho. Y ahí sí se sabrá si existe o no existe responsabilidad en relación con un incumplimiento del derecho y por ende se sabrá cómo procede, cómo aplica lo definido en el derecho en relación con ello, es decir, cómo existe la responsabilidad en relación con el incumplimiento del derecho. Muchas gracias por su atención y los invito a nuestro blog ubicado en www.juridia.co. Que estén muy bien, un fraternal saludo. Gracias.